Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos estén escuchando esta nochecita, fría nochecita de 12 de enero de 2025, primer cuarto del siglo XXI, en este su programa Entre Estantes. Vamos a tener un programa bastante movidito el día de hoy, al menos es lo que se espera. De hecho, tenemos unos primeros 15 minutos como para hacer el recorte informativo y a partir de ahí podamos ir asentando en lo que llega, que es nuestro invitado el día de hoy, puesto que tenemos por ahí la necesidad de platicar de política, los nuevos partidos políticos, para ser más exactamente claros. Aquí tenemos ya funcionando, sí tenemos señal bien puesta, entonces, pues es un programa bastante movidillo el día de hoy, pero bueno, vamos, saludos Tonal, gracias por acompañarnos, ya tenemos nuestro primer vidente, esperemos que ya se nos estén juntando algunos otros más aquí en estos minutitos en los que vamos arrancando, por supuesto, pues ahí, reitero, tenemos de todo, ¿no? Pero bueno, tenemos por ahí un primer saludo, este es un saludo muy especial, ya no sé si nos están por ahí escuchando, pero quedará aquí grabado en las ondas del internet. El día 5 de enero, hace una semana, precisamente terminando el programa de Entre Estantes, nos estaban informando que la cigüeña estaba preparándose para aterrizar en el aeropuerto de Toluca, y no me estoy refiriendo precisamente al aeropuerto internacional, sino al ICEMIN. Y ahí nació el pasado 5 de enero mi sobrino Balam, que es un chamaco que lo hicieron a mano, está chulo de bonito, su mamá también se encuentra muy bien, la hermana del susodicho se encuentra muy contento, las abuelas del susodicho pues supongo que están locas de contentas, y bueno, pues yo no me puedo quedar atrás. Un chamacón nuevo que nos hace de entrada recordarnos que todavía tenemos esperanza como mundo, porque cada bebé que llega nos da la posibilidad de creer que podemos convertirnos y ser buenas personas. Bienvenido, Balam, que tu estadía en este mundo sea muy larga, prolongada y sobre todo llena de felicidad, y que tú seas feliz y que seas feliz. Recuerda que la primera obligación de los hombres es ser felices, la segunda, hacer felices a los demás. Y una vez que hemos hecho los saludos, pues caramba, ahora sí que vámonos a la libretita, como hacía aquel célebre cómico llamado Flavio, porque tenemos bastante que platicar. Ya no sé ni por dónde voy a arrancarme, pero bueno, primer nota del día. El día de hoy se cumplieron 100 años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vamos a hablar de las grandes obras que ha hecho en estos 100 días. Una vez que hemos concluido con ese tema, pasamos al siguiente, y tiene que ver con la Ciudad de México. Fíjense ustedes que la criminalidad va al alza, los cárteles de la droga se están estableciendo, la corrupción y todos los montachoques y todos los sistemas de coacción para sacar dinero están a la luz del día, pero hay cosas más importantes que todas esas, como hacer un escudo nuevo para la Ciudad de México. Ojo, no estoy hablando de nueva cromática para los papeles como se estila cada 6 años. No estoy hablando de hacer unos clips que parezca que forman la C y la S para hablar de jefe de gobierno, primero en verde y luego en guinda, como ocurrió hace 6 años. No estoy hablando de cambiarle color a los taxis de color Iron Man a color Hello Kitty y los camiones en color morado. No. Estamos hablando de que el escudo de la muy noble y leal Ciudad de México, otorgado por Carlos V, ya no les gusta a la gente de la Ciudad de México. Ojo, que cuando digo a la ciudad de la gente, hablo de la gente de la Ciudad de México, pues estoy hablando realmente de aquellas personas que están totalmente metidas en esas tontejas de ser, de ser los gobernantes o gobernantas de la ciudad. Y bueno, pues en ese tenor, pues nos encontramos con la bonita noticia. Muy buenas noches, Oscar Gómez, que la jefa de gobierno, Clara Brugada, ya anunció la apertura de un concurso para elegir un nuevo escudo de la Ciudad de México que recuerde a su pasado señorial. Y por señorial, y entienden ellos, a la tribu mexica que se estableció en el lago de Texcoco, específicamente en lo que hoy es la Ciudad de México. Recordemos que todo es en el lago de Texcoco. Recordemos que la tribu de los mexicas era una de las tantas tribus que fue, por supuesto, la más poderosa, pero que no era parte de un país como lo somos hoy en día. México como país se establece hasta 300 años después, con la independencia.
y antes se comienza a unificar bajo ciertos valores entendidos como el idioma y la religión durante los 300 años que dura aquel episodio llamado Virreinato de la Nueva España. Entonces, pues ahí estamos, que dejemos de lado todo lo que necesitamos, pero vámonos a las cosas importantes. Un escudo para la Ciudad de México. Pues en fin, vamos a ver con qué cosas nos salen en ese tenor. Siguiente nota, y también tiene que ver con la Ciudad de México. Y vamos a hacer una precisión también, por supuesto. El Congreso de la Ciudad de México acaba de elegir a Berta Alcalde Luján como nueva fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Si el apellido les suena, no están equivocados. Es la hermana de Luisa María Alcalde, la actual presidenta de Morena, es prima de la directora de la exdirectora del ISSSTE y es prima de la actual directora del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Entonces, pero todo eso, que quede muy en claro, no es nepotismo, porque el nepotismo sería que alguien expusiera a sus familiares. En eso tienen razón. Es un uso faccioso y familiar del poder, pero no es nepotismo. Dejémoslo muy en claro para que no se hable mal de ellos, por favor. Pues la noticia que con la que arrancamos la semana, el día lunes, y que estuvo ahí bien sangoloteada, que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, dijo que ya no podía, que tiraba el arpa, que muchas gracias por participar, que ya estaba harto, que porque pues nada, no lo querían como lo querían antes. Entonces, pues que va a esperar nada más a que elijan al nuevo dirigente del Partido Liberal, que es el partido que actualmente conduce el gobierno, del cual él emana, para que él pues haga efectiva su renuncia al cargo y se convoque a elecciones. Y pues se calcula que en estas elecciones el Partido Liberal va a perder, pero por goliza. Ya se había radicado que Oscar Gómez, nomás precíseme para saber de qué estamos hablando. No, que no me bailotea todo acá mis tiliches, que ya se había radicado, Oscar. Precíseme usted el comentario, si fue usted tan amable, para estar seguros. Si hablamos del nepotismo, reitero, no hay nepotismo. Hay un uso familiar y faccioso del poder, pero no hay nepotismo, porque nadie está poniendo a su familia. Todo el mundo está poniendo a otra gente, nadie está poniendo a su familia. Que la familia esté diseminada por todos lados en los cargos públicos, ese es otro rollo. Y por supuesto que hay que ver. Y derivado de la de Justin Trudeau y de hablando del manejo patrimonial del poder, bueno, la presidenta de la República anunció que en el mes de febrero va a lanzar una iniciativa de ley para, bueno, una reforma electoral, para ser más precisos, para establecer básicamente 3 puntos. 1, la no reelección en cualquiera de sus formas, ni para presidentes municipales, ni para diputados, ni nada por el estilo. Segundo, establecer, saludos, doctor Roy Ángel, establecer que está prohibido que un familiar le herede a otro el poder. Nada de que el hermano al hermano, nada de que el papá a la hija, nada de eso, o sea, nada, no. Que quede claro que no lleva ninguna dedicatoria ni tiene que ver con Zacatecas. Nada más dijo que vamos a evitar que la parentela se esté heredando los cargos. Yo insisto, pues no se heredarán los cargos, pero se repartirán los que hay. Entonces, pues ahí vamos por ese lado. No, el nepotismo no existe, Oscar. O sea, si somos precisos en lo que están diciendo, el nepotismo no existe. Es un manejo faccioso del poder. Y el tercer punto de su reforma electoral, que hasta Gerardo Fernández Noroña respingó, es el fin de las plurinominales. Nada de diputaciones plurinominales, aunque después matizó un poco diciendo que se tendría que crear un mecanismo para que la gente pudiera votar verdaderamente por ciudadanos seleccionados y que no fueran seleccionados por los partidos políticos. Hoy en día, para los que nos están escuchando y no saben de derecho electoral, podemos señalar lo siguiente. Las candidaturas plurinominales regularmente se hacen con una lista que son seleccionadas por las cúpulas de los partidos. Unos más directos, unos más democráticos, pero todos hacen así. Los candidatos de mayoría, pues, los eligen a través de un proceso, son los que van a buscar el voto. Los que son por vía plurinominal, pues son aquellas personas que finalmente llegan al poder a través de una lista. En el caso de los diputados, una lista de 5 circunscripciones. En el caso del Senado, una lista nacional. Y estas listas, pues, son señalados a través de procesos internos de los partidos.
en algunos casos por los partidos así por listas, como de este me cae bien, este me cae no, este sí, otros con procesos más, por ejemplo, Movimiento Ciudadano hace sus listas a través de una convención electoral, donde van representados los delegados y los integrantes de la coordinadora operativa, de la comisión permanente, etcétera. Dice Claudia Sheinbaum que no sirve así, que vamos a hacer una nueva fórmula. Saludos, mi querido Osvaldo Acosta. Entonces, pues por ahí va ese del tema. Aniversarios, aniversarios. Un día como hoy, 12 de enero, pero del año 1966, se estrena una serie que cambiaría la forma de ver. Un tipo vestido de murciélago entra en un bar de Ciudad Gótica, pide un jugo de naranja y se pone a bailar con Molly, una muchacha que está ahí sentada. Efectivamente, estamos hablando de Adam West en su caracterización del hombre murciélago Batman. Esa serie, sin temor a equivocarnos, es la que consolida a lo que sería después Batman. Antes de él ya había habido algún intento, pero es Adam West y quien haría ese papel icónico, tanto así que nunca pudo volver a actuar de otra cosa que no fuera Batman. Y por supuesto, pues toda la playa de villanos, ahí está el señor Anthony Burgess, que fue el Pingüino. Y si ustedes no recuerdan al Pingüino, tal vez sí recuerden, por supuesto, a Mike, el entrenador de Rocky Balboa, el que recuerda que Mikey te ama y te dice, de pie, hijo de perra. Ese es Mikey y ese era el Pingüino en la serie de Batman, que hoy cumple 59 años de haber sido lanzada al aire. Y hoy también se conmemoran 100 años del natalicio de Arnoldo Martínez Verdugo. Para los que son muy jóvenes, a lo mejor el nombre no les dice nada, pero para eso estamos nosotros, para recordar a estos individuos. Arnoldo Martínez Verdugo es el último dirigente del Partido Comunista de México. El Partido Comunista de México, que surge en 1917 y que desaparece por allá por 1979-80, transformándose en el Partido Socialista Unificado de México, posteriormente en el Partido Socialista de México y posteriormente cediendo su registro para que el Partido de la Revolución Democrática accediera al registro. Ese registro pues duró desde la reforma electoral de 1977 hasta hace unas semanas en 2024. 87, 97, 7, 17. Nada más duró 47 años, de los cuales por lo menos los últimos 30 y tantos fueron del PRD. Pero antes de ellos estuvo el Partido Comunista y Arnoldo Martínez Verdugo, que de hecho fue el candidato del Partido Comunista en aquellas elecciones de 1976, donde solamente el PRI presenta candidato presidencial, el PAN no presenta, y el Partido Comunista sí presenta, pero no obtiene ningún voto porque el Partido Comunista estaba prohibido. Y ya tenemos en espera a nuestro invitado y vamos a hacer esa traslación precisamente del centenario de Arnoldo Martínez Verdugo, fundador, miembro del Partido Comunista, último miembro del Partido Comunista de México, que se da el PSUV, del Partido Comunista, el PRD y toda la playa de partidos. Hace 25 años se funda un partido político que se llamaba Convergencia por la Democracia, que después se transformó en Movimiento Ciudadano. Y como cada sexenio que han cambiado las reglas, el 8 de enero surgió la convocatoria, bueno, más bien, abrió el periodo de que los partidos políticos o los interesados en crear un partido político levanten su vocecita y digan, yo quiero ser partido político. Y al día de hoy, que estamos a las 9:14 del 12 de enero, tenemos nada más y nada menos que 9 solicitudes de partidos políticos y que van desde Transformación que Fortalece a México, Iniciativa de Renovación Social, Movimiento Igualdad de Oportunidades, Partido Liberal de México, Partido Nacionalista de México, México Tiene Vida, Por México y para México Gente Nueva, etcétera. Nos acompaña esta noche y damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos, hombre, el tiempo que le hemos robado para que venga a pagar. ¡Qué bonita jersey te he puesto, caramba! Por eso sabía usted que me caía tan bien. ¿Qué? Usted sí sabe de fútbol, no solo de política, doctor Francisco Melo. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches. ¿Sí me escucha todo bien? Todo se escucha fuerte y claro. Bueno, sí está muy bonita la verdad y más hoy, después de un partidazo que pudimos ver en la tarde.
entre el Real Madrid y el Barcelona, pero es bonita, pero no es muy cálida que digamos, y está haciendo mucho frío aquí en la ciudad, pero aquí andamos. No, bueno, déjeme que le cuente que yo vivo 5 kilómetros del Nevado de Toluca y le hizo honor al nombre. Bueno. Entonces has de tener una nave Bueno, ahí abajo del escritorio porque sí, ya está. sí, Ya sí, está está. haciendo el Pues frío. vamos a platicar un poquito de política, de partidos, que casi no nos gusta a nosotros platicar de esos temas, ¿verdad? Entonces, es un tema que no sabemos mucho. Pero bueno, pues precisamente de esa plática y conversación, pues lo primero que se nos presente, ¿quién es Paco Melo? ¿En dónde está Paco Melo? ¿Qué hace Paco Melo el día de hoy? Bueno, aparte de estar temblando de frío. Bueno, no tanto. Bueno, un poquito sí, porque soy oaxaqueño y tengo la suerte, la fortuna de haber nacido en Oaxaca y de ser de raíces costeñas. Así que sí, anduve por allá ahorita en Oaxaca viendo a la familia. Yo soy oaxaqueño y ahorita que decías que nació hace 25 años Convergencia, pues precisamente la razón por la cual estamos hoy aquí, porque participo en Convergencia por la Democracia, hoy Movimiento Ciudadano, pues desde su fundación, desde aquel diciembre de 1998. Entonces, hoy tengo la oportunidad de ya tener algunos años en Movimiento Ciudadano, es decir, toda mi vida, porque la primera vez que yo voté fue en el año 2000, imagínate, lo hice cruzando desde ese momento por el águila de Convergencia, hoy por el águila de Movimiento Ciudadano, y he tenido la oportunidad de, pues sí, de ser fundador de Convergencia, luego diputado federal, tuve la oportunidad de ser secretario de organización de Movimiento Ciudadano en 2017, otra vez en el 2022, y hoy Movimiento Ciudadano me ha distinguido con la responsabilidad de ser el secretario del Consejo Ciudadano Nacional, este órgano máximo de autoridad y dirección del Movimiento Ciudadano, y en eso estamos. Excelente. Pues, mi queridísimo licenciado Francisco Melo, pues ya abrieron las convocatorias para hacer partidos políticos. Y yo creo que hay que comenzar un poquito con la parte final del proceso electoral 2024. Nos pregunta aquí Oscar Gómez que cuántos partidos tenemos ahorita en México. Corríjame usted si me equivoco en los nombres. Hoy, sí que, aunque en el 24 había uno más, pero hoy es PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Partido del Trabajo. Así es. ¿Me falta y alguno? casi Nada con más ese partidos tenemos, mismo, ¿verdad? así es, y con ese mismo, digamos, orden histórico de fundación, los más recientes, pues se podría decir que pues es Morena, pero bueno, como tú lo acabas de decir, ya ahora en enero el INE emitió ya estos lineamientos de la convocatoria para crear nuevos partidos en el país, y bueno, se hace cada año posterior a una elección presidencial, y bueno, ya se ha metido o arranca el proceso, y donde parece que como tú lo estás señalando, van 9 las agrupaciones políticas nacionales que han manifestado su interés de hacerse partido político, pero pues pareciera que son nuevos partidos, aunque lo que parece más evidente es que son los mismos viejos personajes y las mismas intenciones de siempre. Pero de eso entiendo que platicaremos un poquito después. Así es, y bueno, precisamente en este tenor, a ver, ay, ya se me andan cayendo aquí, las estoy desarmando. Termina el proceso electoral, nos quedamos con 6 partidos, había 7, pero uno desaparece. ¿Será necesario pensar en nuevos partidos? Obviamente, nosotros como partido, y hablo, ahí sí, aunque voy a preguntar, pues yo no voy a negar la cruz de mi parroquia, estoy vestido de naranja, aunque aquí estoy como preguntón del tema, pero bueno, finalmente, ya se han hecho, en cada partido ya se han hecho esos ejercicios. Unos dicen que les fue requete bien, otros dicen que, pues, de lo perdido lo hallado. Si hablamos de números, pues sin duda alguna, Movimiento Ciudadano creció. Alguien me decía hace poco, tuvieron bateador emergente, digo, y así crecimos. Ahora, si no nos hubieran tumbado al que teníamos, quién sabe qué habría pasado, ¿verdad? Pero bueno, hubo este crecimiento. De alguna manera, nos quedamos como con 3 bloques, vamos a llamarlo así. El bloque, obviamente, oficialista, como en los viejos tiempos, de un partido hegemónico y partidos satélites. Luego nos quedamos con una oposición histórica, comillas con lo histórica, pues que pues nada más le dieron hasta para llevar, no pudo crecer. Y bueno, tenemos un partido Movimiento Ciudadano al cual los números le dieron mucho, pero las autoridades no le dieron igual por esta interpretación tan extraña que hubo de las cuentas, de que bueno, es que sí tuvo tanto porcentaje, pero entonces dieron tanto porcentaje a aquellos, y bueno, entonces tú habrías tenido en un escenario tantos, pero te vamos a dar tantos.
y ahí pues en el reparto como quisieron lo que se les antojó. ¿Cómo se ve el sistema de partidos, vamos a ponerlo así, el día de hoy? Sin pensar en que ya abrió, así que como primer paso, ¿dónde andamos parados en el sistema de partidos políticos al día de hoy? Bueno, yo creo que la elección, como tú lo acabas de advertir, Movimiento Ciudadano es la clara muestra de que más allá de un sistema de partidos tenemos un problema muy profundo de nuestro sistema electoral. Lo que nos reveló esta decisión que hicieron en contra de Movimiento Ciudadano, que a pesar de tener el 11% de la votación, les asignan mucho menos de su porcentaje de representación en el Congreso, pues revela que tenemos un grave problema en lo que la democracia representativa implica. Hola, no, pues oye, se ve que están muy acostumbrados al frío por allá, yo lo veo en playerita y todo, como si siguieran en vacaciones. Entonces, te decía que vemos un problema más que del régimen de partidos, hoy de nuestro sistema electoral. Es decir, la intención de la democracia es igualar a un ciudadano a un voto y que ese voto valga lo mismo en todos lados. Pero si te das cuenta, haber tenido el 11% de la votación y que no te asignen ni siquiera el 5% de la representación política en el Congreso, que es el fin último de la democracia, que todos los mexicanos o todos los ciudadanos estamos representados en los espacios de decisión, revela que tenemos un gravísimo problema en este país para representar de manera correcta a los ciudadanos a través de lo que la democracia dice que es nuestra mayor arma, que es nuestro voto. Entonces, hoy yo creo que nuestro sistema de partidos está precisamente distorsionado por esa muy mala forma de representar a los ciudadanos. Yo creo que si el INE, o si nosotros como ciudadanos no corregimos esta distorsión y seguimos permitiendo tener mayorías parlamentarias artificiales, o hasta lo digo yo, espurias, pues entonces la deficiencia de representación política de los partidos, y sobre todo el partido en el poder, o los partidos prestanombres como es el PT, el Verde, ahora estos nuevos partidos que quieren, o estas nuevas agrupaciones que buscan obtener su registro, pues pierde sentido, porque no representan pues realmente al número de votantes, al número de ciudadanos que expresaron su simpatía o su misma concepción del mundo o de lo que debe ser este país, es decir, la política, lo que debe ser, pues no tiene sustento electoral. Entonces, sí, es un sistema de partidos artificial, lo que estamos hoy presentando, con partidos políticos que no tienen la votación de la gente, pero sí tienen una representación parlamentaria que se las asignaron de manera pues autoritaria y pues con un vil fraude a la Constitución y a las leyes. Ya me andaba quedando sin sonido. Bueno, aquí, por ejemplo, nos pone una persona, Jos Parra, que no tenía el gusto porque no se acompaña. En el 2006, cuando le robaron la presidencia a López Obrador, bueno, vamos a discutir ese tema, creó el partido que le dio la presidencia, dejó el camino marcado para que se crearan nuevos partidos. Faltará saber cuántos de ellos se quedaron. Bueno, habría que precisar que antes de Morena, y no voy a ser exhaustivo porque perderíamos aquí medio programa, pero yo recuerdo que antes de Morena se fundó el Partido Liberal Mexicano, el Partido Encuentro Social, Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Sociedad Nacionalista, y para usted de contar que vienen otros. Pero bueno, ya nos abrieron la invitación para que si usted tiene una asociación política, una agrupación política, hace una asociación civil, se junta con su compadre, su comadre y sus vecinos y dicen vamos, presentar la solicitud para hacer un partido político. Aquí nos decía Oscar Gómez cuáles son los requisitos. Bueno, pues básicamente se circunscriben muy fácil a asambleas en 20 entidades o en 200 distritos con el 0.26% del padrón electoral, que hoy en día no sé muy bien cómo andará con esa cifra. Llevamos 9 solicitudes. ¿Qué hace? Ahora sí que voy a decir una barbaridad, pero ¿qué hace tan atractiva la idea de decir voy a crear un partido político, en decir voy a participar en uno de los partidos políticos existentes? No, pues sin duda el financiamiento público. Es decir, el presupuesto público que se le da a los partidos políticos para, pues, en teoría, promover la participación ciudadana y la cultura democrática en el país. El financiamiento público, que yo no estoy en contra de él, porque tiene como principio, acuérdate que el proceso de transición o de alternancia política que vimos desde los 60s, 70s, 80s,
lo que aspiramos en este país es tener partidos competitivos, elecciones confiables y igualdad de condiciones para que los partidos políticos y la gente pudiera participar en la vida democrática en condiciones iguales, pero no se tenían, porque antes de que existiera el financiamiento público, a los partidos se les daba lo que el gobernante, lo que el gobernador, lo que el presidente, lo que el secretario de gobernación les quisiera asignar, pues para que ahí hicieran política y ya no anduvieran en la guerrilla, ¿no? Para darle un poco de estabilidad y legitimidad al régimen del PRI, que ya llevaba más de 50, 60 años gobernando y tenían que ellos demostrar que había democracia en este país y creaban partidos, les permitían su existencia y les validaron su registro, pero no tenía reglas claras de cómo financiarse. Yo me acuerdo mucho de cuando era niño, del PAN, que siempre vendía ahí en el Zócalo en Oaxaca, vendía boletos de rifa de bochitos azules, porque era la forma que ellos tenían para financiarse. Porque no existía financiamiento público. Fue hasta ahí de los 80s cuando ya empieza a haber claridad en el financiamiento público y ya más llegado a los 90s después de la elección del 88 que se empezaron a definir criterios específicos. Hoy lo cierto es que la distorsión de la enorme cantidad de dinero que se le designa a los partidos políticos ha hecho de la política electoral, de la política partidista, una gran forma de vida. Por eso tantas ganas de crear nuevos partidos, aunque a su primera elección la gente no lo respalde. ¿Te acuerdas? Pues que, bueno, te lo digo así, del año 2000 al año 2024, que es la elección última que hemos tenido, han sido 16 los partidos políticos que han aparecido y desaparecido de las boletas electorales. Y estos partidos que hoy, o estas agrupaciones políticas que hoy están solicitando nuevamente su registro, pues ya los tuvieron, pero lo que no tienen es el respaldo ciudadano a la hora de la elección, porque, y si quieres de eso podemos ir platicando, porque son los mismos intentos, son los mismos personajes, son otra vez las mismas personas vinculadas a partidos políticos que no lograron su registro o, pues lo digo así, de partidos políticos históricos como las personas vinculadas al Frente Cívico Nacional. Ahí está Guadalupe Acosta, Emilio Álvarez también fue senador de representación proporcional incluso por Movimiento Ciudadano en una coalición, pero si te das cuenta, son partidos que tuvieron su registro apenas en el 2019 para participar en el 2021 y perdieron su registro y hoy otra vez lo están solicitando y es que ahí la razón de fondo pues es el financiamiento público que se ha convertido o convierte a la política en un gran negocio. Vienen nuevos partidos políticos. Vamos a imaginar, ahorita llevamos 9 solicitudes. Yo recuerdo que ya por el 2019 llegaron a ser casi 103 solicitudes de partidos políticos. De esos 103 solicitudes de partidos políticos se aprobaron 86. Y de esas 86 prosperaron, creo que fueron 3: Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y el Encuentro Solidario. Y efectivamente, en su primera elección, que fue en el 2021, desaparecieron todos ellos. Y bueno, conservaron algunos el registro en los estados de la República, que no es lo mismo que siempre. Pero esa historia, yo también la he visto mucho a lo largo de mi vida. Digo, no somos tan dispares, nada más nos llevamos 6 añitos ya. Yo soy un 6 años más viejo. Me tocó un sexenio más, pero este sexenio más, yo recuerdo que, no sé, yo estoy en Movimiento Ciudadano, ya. Voy y me hago mi registro para ser candidato a mayordomo de mi pueblo. Y resulta que al final, pues le dan la candidatura a Paco Melo. Yo me enojo y me largo al partido por la mitad que acaba de obtener su registro. Porque ahí se me van a dar mi lugar, es decir, mi candidatura. ¿Cómo afecta esta situación de nuevos partidos? ¿O cómo puede afectar a los partidos existentes en ese equilibrio de fuerzas? Ya sin pensar, obviamente pensando como si todos estuvieran en un piso parejo, ¿verdad? Que ya sabemos que no es del todo así. Mira, yo pensaría que la mejor decisión la debe de tener la gente al momento de votar. Es decir, yo creo que estaríamos en una rigidez que pondría todavía más en duda la verdadera representatividad de los partidos hoy existentes. Por eso, qué bueno que se abran las posibilidades de que nuevos partidos políticos
puedan aparecer y presentar alternativas o opciones de una forma distinta de gobernar este país o de representarlo. Pero como tú lo acabas de decir, tan solo en el 2018, por ejemplo, estaba el Partido Humanista, estaba el Partido Nueva Alianza, estaba el Partido de Encuentro Social, estaba el Partido de Encuentro Solidario. Ni uno de estos partidos alcanzaron el 3% de la votación, pues aparecieron y desaparecieron. Para el 2021 aparece otra vez el PES, pero ahora convertido en Partido de Encuentro Solidario. Aparece Fuerza por México y aparecen redes sociales progresistas, pero ahora lo que te quiero decir es que viene un proceso muy distinto a lo que yo te diría que sí me tocó vivir como joven y como estudiante de ciencia política. Antes del año 2000, y te lo digo también coincide con la aparición de Convergencia, y fíjate el nombre que tiene, Convergencia, hacer converger las fuerzas de la sociedad o distintas formas de concebir la política y el cambio que México necesitaba, era la unión en un objetivo común que se tenía en aquel momento, lograr la alternancia política en la presidencia de la República, porque pensábamos que eso iba a permitir que la democracia funcionara de la mejor manera, es decir, quitando al partido que había tenido ya 70 años en el poder, converger esa unión de fuerzas para ganarle al poder y permitir que hubiera la alternancia de gobierno. 25 años más tarde, 24 años más tarde, la última elección ha sido esta, los partidos nuevos, los partidos de nueva creación, incluso los partidos que antes fueron de oposición al PRI, se coaligan, pero ya no para enfrentar al poder, sino para ayudarlo a mantenerse en el poder. Hablo concretamente del Partido del Trabajo, del Partido Verde, pues no digamos de redes sociales progresistas, que abiertamente se construyó desde el poder, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Pastor Gordillo dijo, vamos a crear un partido para que nos perdonen todos nuestros pecados, Andrés Manuel López Obrador, y en el 21, acuérdate, construyeron un partido para respaldar al gobierno. No se tenía eso en la historia de este país. Los partidos que nueva creación era para enfrentar al gobierno, para construir una alternativa de opción política distinta. Hoy no, estos partidos recientes que se han construido es para ser paleros del poder, paleros de Morena, paleros del gobierno, y si es para eso, pues sí es muy cuestionable la legitimidad de sus aspiraciones de construir nuevos partidos políticos. Si es para ser paleros del poder, pues mejor que se afilen a Morena y nos eviten o que se evite este financiamiento público, pues que es excesivo. Y sigo mencionando esto porque acuérdate que nosotros siempre hemos dicho que incluso, y lo planteamos en la reforma electoral más importante que se ha tenido en este país, que fue en el 2007, cuando se prohibió la compra de tiempos de radio y televisión, bueno, en ese momento nosotros decíamos que también se eliminara el financiamiento económico a los partidos políticos y que todos tuviéramos las mismas prerrogativas, los mismos accesos a tiempos de radio y televisión, y se eliminara los recursos públicos administrados por los partidos políticos. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que pasó en el año 2000 o lo que pasaba antes, que era la suma de partidos políticos para enfrentar al poder. No, hoy los partidos políticos de reciente creación se suman para proteger al poder, para continuar aliados al poder, y eso es algo que no habíamos visto. Fíjate que ahorita que lo señalas y es que voy del pasado al presente. En los años 50, 60, bueno, pues había partidos de oposición, el PAN, el PPS, el PARM. Casualmente el candidato que postulaba el PRI era el candidato que postulaban el PARM y el PPS, casualmente. Esto se acaba en 1988, cuando sale Cuauhtémoc Cárdenas del PRI. El primer partido que lo postula como su candidato a la presidencia es el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El Partido Socialista de los Trabajadores cambia el nombre en automático y se hace Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. En medio de estos dos episodios, hay episodios muy interesantes. Muchos dicen que el primer senador de oposición fue Porfirio Muñoz Ledo. Si nos atenemos a la historia, el primer senador, y creo que era de tu estado, fue Jorge Cruikshank, el líder del Partido Popular Socialista, y fue senador por Oaxaca. Nada más que fue postulado por el PPS y respaldado por el PRI y el PAR. En Nayarit pasó más o menos lo propio con Gascón Mercado. Y así nos podemos ir con la historia. Pero en efecto, esos partidos ya existían, habían sido paleros. El PAN andaba haciendo ahí su luchita,
Luego, pues, le dan el chaquetazo al PRI, el PAN y el PPS, y los partidos subsecuentes, pues de alguna manera, el mismo PRD que, como comentaba hace un momento, hereda el registro del Partido Comunista, después Partido Socialista Unificado, después Partido Mexicano Socialista, pues se hace para cambiar al poder, vamos a llamarlo así, y cambiar al poder desde el quítate tú para ponerme yo hasta la transformación. Y quiero aterrizar en esto. En 2021, una muy querida amiga que no sé si me está escuchando aquí, no voy a dar su nombre por si me está escuchando aquí, se vaya a enojar, me llamó para decirme, oye, fíjate que estoy reuniéndome con un grupo de amigos y estamos trabajando para crear un nuevo partido político. ¿Qué nos propones? Y yo recuerdo que les dije, y yo creo que por eso ya no me hablaron, que cómo no, constituyen un partido de derechas. ¿Qué pasó? ¿Cómo que de derechas? Pues en este momento el discurso de la izquierda lo tiene Morena. Insisto, el discurso, porque el discurso es una cosa. Hoy, sin irnos más lejos, el día de ayer la presidenta subió una fotografía de ella, dice que va a trabajar toda su vida, y ahí a un lado tiene el libro que se llama Mafalda, presidenta de Quino. Bueno, yo insisto que eso es ponerse la vara muy alto, porque, pues, o sea, ¿cómo se va a comparar? Es muy alta la vara, lo siento mucho. Yo creo en el crecimiento de la mujer, en el empoderamiento femenino, pero pues Mafalda está muy alta. Pero bueno, entonces el discurso de izquierda, y ahí voy a donde me voy yo, parece que está monopolizado por Morena. Y llegamos Movimiento Ciudadano y dice, bueno, pero nosotros también somos de izquierda, ¿eh? Pero de una izquierda bien diferente. ¿En dónde hacemos la diferencia? Yo ya encontré una. Nosotros no decimos que nos den financiamiento, nada más emparéjenos el acceso a todos y vamos a ver qué sucede si vamos todos parejitos. Eso es una gran diferencia. ¿Qué más? Bueno, mira, yo hoy te diría que es muy difícil que los partidos políticos del mundo se definan ideológicamente como de izquierda, como de derecha. Todo el mundo quiere ser centrista. La gran mayoría de los partidos políticos, y eso es lo que ha también puesto en crisis la identidad de los partidos, y por eso luego no se explican por qué en países pues con una sólida historia democrática pueden estar votando hoy por populistas pues que declaradamente son antidemocráticos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que nosotros, más que de izquierda, siempre nos hemos definido como progresistas. Nuestra línea ideológica y de postulados de contenido de gobierno son socialdemócratas. Nosotros sí creemos en el libre mercado, pero también creemos en la responsabilidad del Estado, de los gobiernos, de hacer buenos gobiernos para generar las condiciones que le permitan a la gente vivir en dignidad y con bienestar. Nosotros creemos en el estado de bienestar, y eso implica también los programas que aquí se le pueden llamar sociales, pero en otras partes del mundo pues son programas estatales para garantizarle a la gente que vive en una sociedad, pues que esa sociedad, sumando sus esfuerzos y sus recursos, garantice las mismas condiciones para todos, es decir, las mismas condiciones para tener educación pública de calidad, para tener accesos a servicios de salud gratuitos y eficientes, pero también las mismas condiciones de seguridad y también de infraestructura. Es decir, nosotros creemos en el libre mercado, pero también creemos y llamamos a la responsabilidad del Estado a garantizarle a la gente por igual las mismas condiciones, oportunidades, a pesar de haber nacido o en Putla de Guerrero, Oaxaca, o en San Pedro Garza García, Nuevo León. No sé si me explico. Sí, claro que son dos municipios completamente distintos en su historia, en sus condiciones económicas, orográficas, pero viven en un país que tiene un pacto federal, y que dice: entre todos vamos a garantizar, o proponemos que todos los que hayan nacido en este mismo país, y como nosotros pensamos que los mexicanos debemos tener los mismos derechos, pues vamos a garantizar educación, salud y seguridad, pues para todas las personas que hayan nacido en este país, sin importar si tuviste la suerte de haber nacido en la colonia Nápoles de la Benito Juárez o en Chiapas, ¿me explico? Pero nosotros, más que de izquierda, nos hemos defendido como un proyecto político progresista, y también porque decimos progresista porque creemos en los derechos humanos, y en los derechos humanos para todos, es decir, para todas las personas, en todos lados y en todo momento. Pero me regresaría un poquito para el tema de los partidos, porque sí te quisiera yo decir, nosotros sí vemos con mucha, bueno, no nosotros, yo veo con mucha, pues con mucha preocupación, pero de manera muy notoria,
que estos nuevos partidos pues no son nuevos, ni son partidos, son paleros, en verdad. O sea, vámonos el ejemplo claro del PES, el de Hugo Eric Flores. O sea, ya fueron en el 2018 el Partido Encuentro Social, perdieron el registro, ya fueron en el 2021 el Partido Encuentro Solidario y tampoco obtuvieron su registro. Tuvieron en el 2018 el 2.5%, en el 2021 el 2.85%, ahora vuelven a solicitar un registro, pero esto que te digo, que lo hacen para apoyar al poder. Hugo Eric Flores ha sido la persona vinculada a estos dos partidos políticos en sus intentos previos. Hoy es abiertamente diputado plurinominal de Morena. Es decir, se supone que los partidos políticos son una oferta distinta de cómo se piensa que este país o que el mundo, esa es la ideología, la forma de concebir el mundo y de cómo podemos salir adelante. Pues la diferencia de tener partidos políticos distintos es porque hay una pluralidad de pensamiento y ese es el valor más importante de la democracia, la pluralidad. Pero son partidos políticos distintos, pero que se alían para fortalecer al poder en turno. Entonces, Hugo Eric Flores hoy es diputado pluri de Morena, pero al propio tiempo está alentando la creación de partidos políticos que eso sí te lo diría, sí son de derecha, sí son partidos políticos vinculados a organizaciones religiosas, lo cual en nuestra Constitución hasta el día de hoy pues no lo permite, y el INE se supone que debe verificar que no participen organizaciones y ministros de culto en la creación y la formación de estos partidos políticos, y sin embargo, ahí está Hugo Eric Flores y sus organizaciones religiosas atrás de ellos, ahí está Eduardo Verástegui. ¿Me explico? O sea, yo no diría que el problema es que si vale la pena tener nuevos partidos o no, lo que digo es que lo que hay que cuidar es que se cumpla la ley, ¿no? En 2019, cuando se crean estos últimos partidos que participaron en el 18 y luego en el 21, su Encuentro Solidario tuvo participaciones notorias de personas vinculadas a organizaciones religiosas. Lo mismo pasó con redes sociales progresistas, agarraron al Padrón y a los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, del Bester Gordillo, para asistir a las asambleas constitutivas de redes sociales progresistas, o sea, el partido del Bester Gordillo. Y que decía el Bester Gordillo, es un partido para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿para qué queremos partidos que declaradamente digan que van a apoyar lo que ya existe? Es un contrasentido, pues. Sin duda alguna, bueno, aquí estaba viendo los nombres y me encontré uno que me llamó la atención, que es el de Partido Renovación Social, que es encabezado, la iniciativa nacional, no sé si le conozcas porque es paisano tuyo, Joaquín Ruiz Salazar, que fue el dirigente estatal de Renovación Social en Oaxaca. Sí. Que es un partido, que fue un partido local allá en Oaxaca. Entonces, pues dicen, bueno, si no nos salió en lo local, vámonos a lo nacional. ¿Cuál sería la postura? Digo, obviamente somos muy claros, es tu punto de vista, pero al final de cuentas, pues engloba también una visión más amplia, ¿no? ¿Serán competencia estos partidos para Movimiento Ciudadano? Obviamente, en el papel, por ejemplo, PRI, PAN, PT, Verde, Morena, son la competencia electoral de Movimiento Ciudadano, al igual que los nuevos que lleguen. Pero hoy en día, y sin profundizar y sin vernos demasiado favorables, pues no, se ha demostrado, no, pues bueno, yo traigo café, hombre, pero bueno, hace ratito también me eché algo para entrar en calor. Cada quien, exacto, cada quien tiene sus formas de quitarse el frío, el oaxaqueño lo hacemos con poquitos tragos. Hiciste que recordara, digo, me voy a salir, pero ni modo, hiciste que me acordara de la película de Cantinflas de Su Excelencia, que está empezando a hablar ahí en las Naciones Unidas, le dan un vaso, le toma, y dice, caray, esto es vodka. Entonces, así es agua. Es bueno, agua, es agüita, pero esta sí. Es agua para entrar en calor. Son su competencia en estos partidos, al final del día en el papel. En esta elección, Movimiento Ciudadano, para mi juicio, y como bien dices, mi juicio, y puede ser todo lo criticable, pero para mi juicio, sobre todo en contra de las opiniones de los comentócratas y de los doctos de la política, que como me dieron hasta para llevar. A mí que saludcita, dice Briseidi Betancourt. Salud. Es domingo y en casa se permite. Sí. Mira, al final de cuentas se establece Movimiento Ciudadano como una marca, como un crecimiento,
¿Qué competencias y cómo se va a distinguir Movimiento Ciudadano ahora? ¿En lo que viene? Mira, yo te diría, esta advertencia, esta sentencia, o muchas veces tú lo dices de manera válida y en una pregunta que nos hacemos entre amigos, pero es un cuestionamiento que le hemos recibido como insulto, y yo te lo digo desde que nació Convergencia. Yo, desde que tengo 16 años, he pasado escuchándome este cuestionamiento que aquí, en ese sentido es en términos de análisis político, pero en otros lados y en otros momentos los he tomado como una verdadera afrenta. Siempre nos han dicho que vamos a perder el registro. Siempre nos han dicho que no tenemos estructura. Siempre nos han dicho que nosotros estamos para dividir a la oposición. Bueno, eso fue lo que nos han achacado en los últimos 4 años, ¿no? Que hemos sido los paleros de Morena o que somos los esquiroles de una supuesta oposición. Nos los han dicho desde hace 25 años y te vuelvo a repetir, en 25 años 16 partidos políticos han aparecido en las boletas electorales, es decir, 16 partidos políticos han aparecido y desaparecido de la opción electoral de nuestro país y Movimiento Ciudadano aquí sigue firme. Pero sobre todo a partir de este año 2024 demostramos que no solo seguimos de manera firme, sino que somos una alternativa que se ha consolidado para muchas partes de la población mexicana. De entrada te diría para el 11% de los electores, pero yo te diría que para muchas más personas, particularmente los jóvenes. Hoy somos una alternativa muy clara que proponemos cosas muy distintas a Morena y sobre todo una alternativa muy firme que dijimos que ni con el PRI, ni a la esquina, y no podríamos ir nosotros para los partidos que ya le fallaron a México. Entonces, si tú me dices eso, te diría, ya lo he escuchado, tengo 25 años de escucharlo, y yo sí te puedo decir que hoy, como nunca, Movimiento Ciudadano es la fuerza política de mayor crecimiento en este país. Las encuestas nos ratifican como una marca electoral que representa futuro, juventud, innovación y sobre todo, y esto está en el ánimo de mucha gente, que somos lo nuevo, que somos lo que viene, que somos el futuro y que el 27 va a ser nuestra venganza, pero que el 30 es nuestro momento de gobernar México. Entonces, te diría, no me preocupa, no. Lo que sí, tampoco soy ingenuo, sé que estos nuevos partidos se estarán prestando al régimen, se estarán prestando al gobierno y a Morena para hacer lo que ya nos hicieron, con estrategias de asignación de distritos y con siglados electorales, a pesar de que en su primera elección no podrán tener la posibilidad de ir en coalición o participación conjunta. Para el 30 sí, para el 30 van a ser ellos ahora los que a lo mejor son los que van a tener estos diputados prestanombre, que son de Morena realmente, pero los registran por estos nuevos partidos para que estos partidos permitan que Morena tenga más diputados o senadores de representación proporcional, si es que eso todavía podemos darlo, que va a continuar. Entonces, sí advierto que son un instrumento para estrategias de ingeniería electoral que nos van a afectar, sin duda, pero en términos de propuesta y de identidad para la gente como una nueva alternativa ante Morena o el PRI o el PAN, la verdad es que no es nuestra preocupación. Estamos trabajando para seguir representando lo que muchos, sobre todo jóvenes, mujeres jóvenes y de este país ansían, una alternativa de futuro para México. Yo puedo, hablando en primera persona, y así pues ni modo, no tengo que hablar en primera persona. Durante muchos años milité en un partido político, salí de ese partido político desencantado, pese a que en ese momento estaba en el poder. Dejé la política activa, porque pues, la política es difícil dejarla, como dijera el buen Aristóteles, somos animales políticos. Que conste, somos animales políticos, no unos políticos animales, que quede claro. Esos están en otro lado. Y un buen día de 2016, después de que me mandaron a la Renata en mi trabajo, me invitaron a participar como candidato al constituyente de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, precisamente. Fui candidato ciudadano al 17. Y pues de ahí para el Real, ya llevo 8 añitos, primero en la Vía Ciudadana, después me afilié y bueno, aquí andamos. Y puedo decir, digo, con todo que me puedan tirar, porque en este momento me salgo un poco de mi línea de imparcialidad,
he visto dos cosas. Uno, la posibilidad de participar, de opinar, de influir. Y sí, también he visto gente que estando ahí adentro, también aguas con ellos, que, insisto, gentes. Y eso creo que es muy importante señalarlo, porque también he visto un partido que crece, un partido que trabaja, y con gente que está comprometida con un proyecto. Y creo que eso es importante, con un proyecto. Ahorita, obviamente, este proyecto tiene otro cuerpo dentro de lo que fue de, no sé, del 17 para acá, pues ha tenido una ruta, hoy tiene una nueva dirigencia, una dirigencia que además, ay, pues si ya todo el mundo sabemos quién va a quedar, pues sí, compadre, 16 millones de votos no los vas a tirar a la basura, no me vengan. O sea, ay, muchas gracias por participar, que le vaya muy bien, ¿no? Entonces, al final del día, esto es una posibilidad, una opción, un crecimiento, y también de la época, muchos me han contado, como gente como tú, de que estaban tocando las puertas de, oiga, ¿no le interesaría ser candidato de Convergencia? Uy, no, joven, hoy no hay tortilla dura, venga el sábado. Y ahora, no, pero te viene, ahora ya se cambió oiga, joven, ¿no les hace falta candidatos? Mire que yo traigo un montón de gente, ¿no les interesa? Eso es un crecimiento, pero a ver, también es un riesgo, porque yo veo el riesgo, digo, no nacional, pero no sé, en algunas entidades, en algunos distritos, en algunos municipios, vamos a ponernos así hacia arriba, que llegue un pelado que te presuma que trae tanta gente o tantos recursos como para que le des la candidatura y te quiera cooptar esa parte del partido con un fin personalista o incluso con un fin de minar al partido desde adentro. Yo sé que suena bien conspiranoico, pero en la política eso puede suceder. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenirlo? Bueno, tienes toda la razón y sucede en los mejores y peores momentos políticos. Acuérdate que una de las cosas que nos decían hace un año, que nosotros éramos los esquiroles y los esquiroles de la oposición y paleros del gobierno. Bueno, ahí están los senadores del PRI, del PRD, del propio PAN, que no aguantaron ni una semana para irse a entregar porque fueron rehenes o que fueron cooptados o porque fueron comprados por el poder para prestar sus votos, esos que la gente les había dado, porque ellos decían que ellos iban a ponerle un alto a la destrucción de Morena. Y cuando digo estas palabras, lo digo textual, porque recuerden, así fueron sus videos. Ellos iban a ponerle un alto a la destrucción de Morena. Bueno, no duraron ni una semana y se entregaron a Morena para poder avalar y darle una mayoría sumada a la mayoría artificial que el INE les autorizó, bueno, sumado a ella, una mayoría calificada espuria que permitió las reformas constitucionales más regresivas de nuestra historia política. Pero yo lo que te quería decir que sí, es muy importante también, pues decían cuando yo era joven y quería entrar a los antros, ¿no? Se reserva, ¿qué? Nos reservamos el derecho de admisión. Sí, nosotros tenemos muy presente que la mejor manera para garantizar que en este movimiento participen las personas comprometidas con las causas de México es también nosotros ser muy explícitos en nuestras causas. Es decir, somos nosotros los que sí decimos que creemos en el estado de bienestar, pero también nosotros pensamos que hay que defender los derechos de todas las personas, el respeto a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, somos quienes anteponemos a las definiciones del Estado y de sus empresas paraestatales el beneficio de la salud de todos, defendiendo los recursos naturales de este país que forman parte del mundo, es decir, somos ambientalistas, sí, también somos feministas y somos progresistas y somos personas comprometidas pues con los derechos humanos. Es decir, si nosotros somos muy explícitos en ello, si nosotros somos muy claros en que aquí lo que importan son las causas y ponemos en el centro de movimiento esas causas, sería más difícil para un oportunista venir aquí, como sí lo es en Morena, que se convirtió en lo que antes era el PRI. Acuérdate que el PRI captaba todo, o sea, ahí habían de izquierda, de derecha, centristas. Bueno, hoy eso es Morena, porque el poder pues, atrae a todos, ¿no? Nosotros sí tendríamos que ser muy explícitos en decir qué pensamos, qué queremos y qué defendemos en este país para permitir que gente congruente participe con nosotros. Lo cierto es que también tenemos nuestros propios mecanismos, tenemos una comisión de justicia intrapartidaria a nuestras candidaturas que si bien
porque además eso no es un riesgo nuevo para nosotros. Nosotros tenemos desde el año 2012 que decimos que al menos la mitad de nuestras candidaturas deben ser para ciudadanos externos, es decir, no militantes del Movimiento Ciudadano. Hoy pueden ser hasta el 100% de nuestras candidaturas, pueden ser para personas que no militen, que no estén afiliadas al Movimiento Ciudadano, pero sí tienen que tener el compromiso de respetar nuestra agenda, nuestra visión de país, nuestra carta de identidad, y en el momento que no lo cumplan, pues nosotros podemos tomar decisiones respecto a separar a estas personas de nuestro movimiento, lo cual no ha sido requerido todavía, porque te digo, el hecho de ser tan explícitos, de tener una identidad tan clara y de ser muy francos y poco ambiguos, como lo hacen en otros partidos, eso te permite que no se acerquen aquí personas oportunistas que realmente lo único que quieren es un espacio de poder, aunque sus ideas, sus valores o sus creencias o sus ambiciones sean contrarias a nuestro movimiento, ¿no? Ya estamos casi cerrando, que digo, podríamos seguir platicando mucho rato de todo esto, porque además nos falta ver cómo van las agendas de los partidos, ver con el señor Donald Trump. De hecho, el día de ayer me llegó precisamente de una persona que aprecio mucho, una exalumna, Salucita, me llegó un cuento. Fíjate nada más, como que con esto quiero cerrar, porque es interesante para ver qué se viene, no como partido, sino como país y el papel de los partidos, el movimiento en esto. Un cuento, no lo voy a contar porque es kilométrico, pero el resumen. Un señor pone un comedero de aves en su casa. Comienzan a llegar unas cuantas aves y de repente tiene una invasión de aves que le dañan todo, le hacen popó por todos lados, lo picotean porque quieren comida, graznan, hacen ruido, y en la desesperada quita los comederos que había puesto y a los pocos días ya no tiene una sola ave y empieza a arreglar su casa otra vez, todos los daños, y en su casa ya hay paz y tranquilidad. Y dicen, así nos pasa en el país. Yo creo que es una traducción de algo norteamericano, porque dicen, han llegado más de 1,5 millones de migrantes criminales y que quieren que todo se les dé de a gratis, que todos nos lo quiten a nosotros, y lo que tenemos que hacer es correrlos. Digo, está en una versión muy, muy libre del cuento, ¿no? Y yo le decía precisamente a esta persona, digo, el tema es que los migrantes, y que sí puede haber algunos que no sean buenas personas, es lo menos, porque los migrantes, al menos de México en Estados Unidos, han dado una carretonada económica a ese país a través de los trabajos que desempeñan, de los impuestos que pagan. Entonces lo que reciben no es de a gratis, ellos se lo han ganado. Y muchas personas en esos países ganan también de a gratis ese estado de bienestar. Donald Trump, con ese cuento, ha criminalizado a la migración en abstracto. Yo le decía a esta persona, es como si yo dijera que todos los que trabajan en el servicio público son unos corruptos. Pues debe haber algunos, pero no son todos. Es como decir todos, decíamos hace un rato, ¿no? Hay gente en los partidos políticos que aguas, pero no son los partidos políticos. Donald Trump viene a cambiar el tablero otra vez. Dice que ya está diciendo que quiere invadir Groenlandia, comprar el canal de Panamá, y en una de esas nos va a querer comprar la península de Baja California, ¿no? Como en los viejos tiempos del Gran Garrote. ¿Qué te tiene que hacer desde los partidos políticos? Y digo desde los partidos políticos porque al menos en lo personal yo creo que desde la presidencia de la República muy poco van a hacer, como no sea seguir declarando que somos de colaboración y no de subordinación. Bueno, te diría que ser responsables. Yo lo que tú me dices hoy de Donald Trump, cuando hablas de esto que hoy vive Estados Unidos, estás hablando de Donald Trump, no del Partido Republicano. No sé si adviertes la diferencia. Estamos viviendo en el mundo una política dominada por el populismo, y el populismo siempre se escapa de las limitaciones partidistas para irse a la proyección política a través de un líder, de un personaje, de una persona que sin ningún pudor pueda invocar las emociones y los instintos más básicos de la gente. Y a los estadounidenses, como a muchas partes, como muchas personas en el mundo, los populismos de derecha les dicen que viene alguien a quitarles lo que ni es siquiera suyo, lo están pagando todavía a plazos, es decir, su casa, su empleo, su auto. Hay que aprender, los partidos políticos tendríamos que aprender mucho de cómo el populismo pudo sobreponer o sustituir el debate político por la amenaza, el miedo, por la acusación simple y falsa de que todos nuestros problemas son culpa de alguien más,
Andrés Manuel López Obrador aquí en México nos dijo que todos los problemas de México y de nuestra historia eran culpa de la corrupción. Y se creó este imaginario colectivo en donde el enemigo de México era la corrupción. Bueno, pues ya pasaron 6 años y la corrupción no se detuvo, no se redujo, incluso se incrementó. Ahora, cuando había llegado el poder, entonces ya los enemigos no eran la corrupción, eran los españoles, ¿te acuerdas? Y había que exigirles a los españoles por habernos invadido. Entonces, yo creo que hay una distinción muy clara. El populismo siempre te va a invocar a un extraño, a un extranjero, a un culpable imaginario. Los populismos de derecha siempre culpan al extranjero. Pasa en Italia, pasa en Alemania, pasa pues en propia Inglaterra, en la propia España tienen un debate muy grande respecto a la migración, porque cuando un momento social fracasa, es decir, que nosotros tengamos problemas para pagar la vivienda, que los jóvenes tengan problemas para encontrar trabajos dignos en donde su sueldo, a pesar de haber estudiado una licenciatura, quizá una maestría, su trabajo precario no les da para pasar el mes, empiezan a culpar a alguien. Y no se culpa al modelo, no se culpa al gobierno por no defender el derecho a la vivienda o el derecho a los derechos laborales que puedan tener estos nuevos jóvenes empleados. No, se les dice, la derecha y los medios de comunicación insertan este miedo. No, es que se le está dando más apoyos y beneficios a los migrantes antes que a ti. Es que ya las viviendas son muy caras porque en los europeos dicen porque se llenaron de ocupas. Y en Estados Unidos porque los empleos se fueron a otro país, ¿no? El propio Elon Musk o él mismo, Donald Trump, con sus empresas mandó a maquilar y en consecuencia los empleos que antes se generaban en Estados Unidos los mandó a otros países. Pero siempre el populismo de derecha culpa al extranjero, ¿no? Y ahí también lo involucra cuestiones racistas y xenófobas. Pero los partidos políticos, si te das cuenta, se quedan al margen de esa discusión. Yo creo que lo primero que hay que hacer es ser responsables. Creo que es una gran responsabilidad del Partido Republicano en Estados Unidos permitir que una persona que ha sido declarada convicta, criminal, pueda ser postulado a la presidencia de la República. Yo creo que también eso tendremos que empezar a pedir los partidos políticos en este país, pero sobre todo los ciudadanos, pedir agendas y propuestas políticas concretas y no solamente acusaciones baratas y cargadas de odio o cargadas de miedo o cargadas de rencor. Este discurso que hoy nos quiere meter el gobierno de México contra Estados Unidos, que si el Golfo de México, si el Golfo de América, perdón, está fuera de lugar. El problema del Golfo de México es el cártel del Golfo, no si es de, ¿me explico? O sea, México tiene problemas más serios y reales y no ideológicos e históricos que nada resuelven los problemas que hoy está viviendo el país. El 66% de los mexicanos dice que desde hace el gobierno del presidente López Obrador y esta propia administración no puede resolver el problema de la inseguridad. Y en vez de que el gobierno esté planteando soluciones, propuestas o asumiendo su responsabilidad de garantizar la seguridad para todos los mexicanos, ellos están ahorita buscando ya el cuento de los españoles y que nos pidan perdón por las atrocidades de hace 500 años, es otra cosa. Ahora es un problema nacionalista, ¿no? Contra los gringos. Y Trump encantado que ese debate exista, porque ese es el mensaje que le manda a sus electores. Y Morena encantado de que ese debate también exista, porque entonces nos hace creer que el problema de este país está solucionado porque tiene una presidenta valiente que se enfrenta al imperialismo. ¿Me explico? Cuando la gente lo que está sufriendo no es de los yanquis que nos están invadiendo, sino son de las personas que hoy le están cobrando derecho de pisos hasta una tortillería. Esos son los problemas que deberíamos estar atendiendo como país, y yo te lo digo, lo que tú me dices, yo lo veo muy cierto, pero lo veo en esta política populista que está dominando la comunicación pública y la forma de hacer discursos políticos en los últimos 10 años. Sin duda alguna. Pues mi querido licenciado, nosotros nos aventamos normalmente una horita, insisto, podemos platicar más, pero quiero dejarle las puertas abiertas de entre estantes para otras ocasiones, otros temas que vienen bastantes. Este año es un año, comillas, relativamente tranquilo en cuanto a procesos electorales. Nada más tenemos Durango y Veracruz. Y bueno, algunas elecciones extraordinarias en Puebla y tal. Pero va a ser un año tranquilo. Sin embargo, creo que el debate que se viene, y en teoría se viene en febrero, es la reforma electoral que quiere proponer la presidenta. Que pues temo que va a ser un recicle de la del plan C,
Así que, bueno, plan B, ¿qué el plan B? Así que, si se da esa propuesta de reforma, se comienza el debate, pues para nosotros será un gusto poder charlar sobre el tema con usted, que además, pues usted lo ha visto desde adentro, no nada más ha sido así La he de... padecido, Y la ya hemos pasando por padecido. aquí me dijeron que... Así Pues, es. Entonces, pues, pues mira, no me otro resta, no tema sé si tenga también. algo más que decirnos. Pues vamos a ver cómo le va a este proceso que ha iniciado el INE. Creo que el INE debería ser una institución que estuviera pues a la altura de lo que muchos mexicanos por mucho tiempo le entregaron. O sea, nosotros queríamos que tener elecciones, y cuando digo nosotros, sí hablo sí de mi generación, la que vio todavía gobernar al PRI, y queríamos tener elecciones confiables, competitivas, y el INE fue una institución clave para que eso fuera posible. Hoy, de manera bastante abusiva, tramposa y autoritaria, han colonizado al INE para desvirtuarlo. Sin duda hay consejeros electorales que no se atrevieron a interpretar de manera correcta la Constitución e incluso sus propias facultades que les daba la propia ley para ellos aplicar las consideraciones necesarias para que el voto de la gente fuera bien representado. Y entonces hoy el INE, además de tener este proceso de la creación de nuevos partidos, va a tener una elección de integrantes del Poder Judicial. Es decir, se le está cargando la mano intencionalmente al INE para desbaratarlo, para dejarlo otra vez en muy mala posición. Y si te das cuenta, son muchos frentes los que estamos viviendo en el país que están pues dinamitando nuestras instituciones que nos habían permitido. Yo no puedo decir que tener una democracia, porque la democracia es imperfectible, o sea, siempre está es perfectible, perdón, siempre está en construcción, no hay democracia estable, en el día que lo sea, pues ya no es democracia, pero teníamos instituciones que nos habían permitido que hoy tuviéramos en este país una elección y en la noche pudiéramos estar sabiendo quién era el ganador. En mis tiempos, o en los tiempos con los cuales decidí yo participar en política, se decidía porque pues mandaban ya a un administrador porque un bando había asesinado al otro, porque se tomaban los municipios, porque había violencia en las calles, en las carreteras, que nosotros queremos que ese México ya quede atrás, y habíamos creado instituciones que nos permitían que los problemas electorales se resolvieran de manera pacífica, ¿no? Y que las elecciones fueran eso, un sistema para elegir gobiernos mediante el voto y de manera pacífica. Están dinamitando esas instituciones y estamos corriendo el riesgo de volver a tener procesos electorales que se definen por la fuerza y no por los votos. Pues de eso y más tendremos que hablar, no solamente este año, sino lo que viene, y pues será un gusto para que nosotros tenerlo por acá, licenciado, y pues ahora sí que nada más le pediré, vamos a cerrar el programa, no se me desconecte para hacer un poco de sobremesa, que siempre lo solemos hacer aquí, pero pues le agradecemos y agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy. Jos Parra, que no tiene el gusto de conocerlo, aquí nos dieron un me gusta a Kitty Olalde, y por supuesto, pues doña Lupita Gutiérrez, que sí que ahorita sé que está ejerciendo de abuela otra vez con el buen Balam, que llegó el 5 de enero como regalo de Reyes para la banda. Saludos a mi sobrino, y pues saludos a todos los que nos están escuchando. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo, desde el cual nos estén escuchando. Muchas gracias, licenciado. Hasta pronto. Por la invitación.